Vamos a presentar entonces la mesa 4. Vamos a hacer en esta mesa 3 exposiciones. Les voy a pedir que, bueno, se tomen más o menos 10 minutos. Por ahí, si les parece, a los 8 los interrumpo. Les digo. Por ahí van a estar leyendo la pantalla, así que por ahí les hablo. Les aviso que quedan 2 minutos. La primera exposición va a ser de Alberto Oscar Asla, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que va a hablarnos de El miedo en el libro primero, de la Iglesia Eclesiástica Gentis Sanctorum, de Beda el Venerable. Así que, bueno, activen el micrófono y le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir este espacio. Quiero tomarme algunos segundos para agradecer a Susana, a los miembros de la organización, porque la primera vez que fui fue como asistente y bueno, esta vez ahora me toca como participante expositor. Así que muy, muy agradecido. Es una pena que sea en esta forma, hubiera sido mejor presencial porque nunca supera la calidez humana, pero bueno, así son las cosas. Bien, entonces mi trabajo, que en realidad es simplemente el comienzo de un proyecto un poco más abarcativo, es trabajar el miedo, una emoción en particular, en la historia eclesiástica Gentis Sanctorum, en este caso en uno de los 5 libros. Mi intención es trabajarlo a posteriori en todo su extensión, habida cuenta de que me dedico a una emoción, a un sentido en particular, eh, con esta fuente. Bájale un poquito que ya empezó. Con esta fuente que es ya conocida por mí hace bastante tiempo y que lo trabajo junto con otras del ámbito anglosajón. Ahora bien, no cabe duda de que el miedo, sin lugar a dudas, atrae a una amplia audiencia, ya sea desde la literatura, ya sea desde el cine, ya sea desde las propias experiencias. Puesto que el mundo está rodeado de guerras o restricciones económicas o degradaciones ambientales o incluso como este tipo de situaciones donde existen pandemias o epidemias. Lo cierto es que esta concepción del miedo en realidad es muy compleja de entender y es muy difícil de analizar, habida cuenta de que si bien se halla dentro de un marco integral sociocultural, es difícil, insisto, acercarse a la naturaleza general del miedo. Porque si bien existen similitudes en la forma en que se atraviesa el miedo en las diferentes culturas, ya sea digamos, culturas presentes o culturas pasadas, ya sean por medio de tareas, lo cierto es que ese miedo está atravesado por respuestas psicológicas, emocionales y físicas y sociales, por lo cual todas esas variantes son las similitudes. Ahora, es imposible entender en su totalidad, cómo actúa en un individuo, porque es individual cada uno de cómo actúa. Cómo se expresa tanto para sí como para con el otro. Cómo es recibido el propio miedo y al mismo tiempo hacia sí mismo y también cómo es recibido hacia el otro. Por tanto, esos matices y esas formas de análisis es lo que también hay que tener en cuenta y que, insisto, independientemente de la cultura e independientemente del tiempo, son similitudes que se van repitiendo. Lo que es difícil precisamente analizar la naturaleza del miedo individualmente. Ahora bien,
si hablamos de cultura y hablamos temporalmente, que es precisamente mi métier, hay que mencionar que el mundo grecorromano tenía, tenía la percepción del miedo e incluso tenía las posibilidades de definirlo de diferentes variantes. Entonces, estamos hablando de un mundo donde tenía más de 100 variantes para definir estas interpretaciones, o mejor dicho, interpretaciones emocionales del miedo, como Demócrito, Jenofonte, Epicurio, Tucídides, Aristóteles, etcétera, etcétera, y otros muchos más, que no los voy a explicar de tiempo, pero que sería después interesante analizarlo porque no es algo común, que van a tomar a través de algunos elementos que después se van a mantener al mundo medieval, como es la cuestión del honor, la religiosidad o la propia sexualidad. El mundo medieval va a tomar una de esas variantes. Perdón, Alberto, perdón. Juan, ¿podrías apagar el micrófono? Juan Brando. Adelante. Perfecto, gracias. Una de esas variantes es precisamente algo que seguramente se habrá escuchado hasta el hartazgo, que es el temor a Dios, el temor a los juicios divinos, o el miedo a Dios, el miedo a los juicios divinos. Ahora bien, no es el único miedo, hay otros miedos que existen en el mundo medieval, ya sea el miedo al otro, el miedo al cuerpo, el miedo al amado, más adelante en la literatura cortesana, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en ese temor a Dios, en ese temor al juicio divino, si se quiere, en unos casos, es lo que me interesa ver en esta obra de Beda el Venerable, que es un monje anglosajón de los siglos VII, VIII, que se caracteriza precisamente por dos elementos. Primero, por sus exposiciones o comentarios, mejor dicho, sobre los evangelistas, sobre los evangelios y algunos otros temas más, algunos libros tanto veterotestamentarios como neotestamentarios. Y por otro lado, el otro punto por el cual se es reconocido es la historia eclesiástica de Ventis Anglorum, la historia eclesiástica del pueblo de los Anglos, que es precisamente la base central para el estudio de la historia de los ingleses, junto con otro escritor anterior a Beda, que es Gildas, sobre las ruinas de Britania. Esta obra está compuesta en 5 libros. El primero de ellos habla desde la llegada habla un poco de la descripción geográfica de la isla, el tema de la llegada de Julio César, y luego continúa con la historia propia de cómo se va conformando la iglesia inglesa desde la llegada de los evangelizadores, principalmente de Agustín de Canterbury. Ahora bien, esto es muy breve la descripción. Es dentro del libro primero, lo que se analiza entonces es, lo dividí en 2 partes, un análisis referidos al temor en diferentes situaciones y otra referido al apartado dentro del libro primero, referido al punto 27, que es precisamente las misiones o las descripciones o las órdenes que va a dar el Papa Gregorio Magno a Agustín de Canterbury para llevar adelante determinadas situaciones, que son cuestiones cotidianas. Ahora bien, de estas descripciones, en realidad existen unas 15 descripciones, que por una cuestión de tiempo no las voy a pasar a decir, pero después, si hay tiempo, podemos trabajarlo. Encuentro que existen por lo menos 5 diferentes aristas donde el miedo se percibe, que son el miedo al otro, el miedo a la muerte, el miedo a Dios o al juicio divino, el miedo a la suerte, esto quiere decir a lo desconocido, ya sea cuestiones geográficas, ya sea situaciones
que se encuentran en soledad y por lo tanto el ámbito daría a la temeridad o a una situación temerosa, ya sea por medio de las descripciones como también por medio de los términos. Y por último, el temor a el cuerpo y la mente. Estos 5 elementos, estas 5 aristas del miedo es lo que yo encuentro dentro de este libro primero. Digamos, he trabajado, he avanzado sobre los otros libros y hay otros tipos de miedos, pero en este proceso, por lo pronto, sería estas catalogaciones. En última instancia son 5 formas de percibir el miedo, ya que precisamente el miedo es uno solo, en suma. Entonces, en esta breve exposición, porque creo que ya estoy llegando a los 10 minutos. Sí, 2 minutos más. Bueno, entonces lo que quería aclarar, aunque sea leerles uno o 2 fragmentitos muy breves para que vean a qué puedo hacer referencia. En uno de los elementos referidos al miedo al otro, nosotros encontramos precisamente que es cuando hay un conflicto entre pictos y escotos, entonces, y britanos, y Bera narra lo siguiente: así pues, a causa de los ataques de estos pueblos, los britanos, enviando a Roma embajadores con cartas, pedían ayuda con ruegos llenos de lágrimas y prometían sumisión perpetua con tal de que se mantuvieran lejos al enemigo que los amenazaba. Este es un ejemplo de ese temor presente. El otro, el que quiero hacer referencia, es el del temor al cuerpo y la mente, que es cuando Gregorio le da indicaciones a Agustín de Canterbury respecto de qué pasa con las personas que tienen fantasías a la noche y al día siguiente pueden ir a misa. Entonces, él le dice precisamente que, bueno, cuando sucede por la superabundancia o la debilidad natural, las fantasías no son de temer en modo alguno, aunque en su caso hay que dolerse de que el alma inconsciente las haya padecido más que causado. Son definiciones que en un análisis en una descripción un poco más acabada podrían ser más claras, pero son este tipo de ejemplos los que a mí me hacen interesante llevar adelante este proceso y ver hasta dónde o cuál es la catalogación del miedo dentro de esta historia, y en segunda instancia mi otro gran corpus documental que me agradan, que son las hagiografías. Por lo cual, este sería un punto, entonces, el trabajo de esta tarde. Perdón si expresé rápido. Estuvo bien. Estuvo bien. Gracias, Alberto. Lo que vamos a hacer es al final abrir un espacio para que se pregunten entre los expositores, y si alguno quiere preguntar del resto, le pueden ir dejando las preguntas en el chat. Yo después las voy haciendo a los expositores. Me hace para hacer la forma más ordenada. Bueno, vamos a seguir con la exposición de María Estrella, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos va a hablar de la experiencia del dolor en las elegías anglosajonas. Así que le damos la palabra. Bienvenida. Muy bien, buenas tardes a todos, y empiezo entonces con la lectura. En este trabajo nos abocaremos al análisis de la experiencia del dolor y los matices que adquiere su representación en los poemas denominados elegías anglosajonas. El cotejo de diferentes textos nos permitirá apreciar la riqueza en la gradación de la expresión del sufrimiento, que va desde la exposición objetiva de un presente signado por la destrucción a la resignación frente a lo inevitable, alcanzando en ciertos casos un tono desolado y desgarrador más allá de cualquier consuelo. En primer lugar, debemos recordar que se trata de las primeras composiciones poéticas escritas en las Islas Británicas. Son textos que se apartan de la tradición heroica para dar voz a la expresión del sentimiento. Como afirma Borges, nos encontramos con poemas personales, poemas de hombres que dicen su soledad y su melancolía,
en los que el sujeto lírico suele ocupar un lugar central. Estos textos han sido conservados en un único manuscrito, el Exeter Book del siglo X. En este mismo códice conviven poemas religiosos, heroicos y 2 series de adivinanzas. Desde el siglo XIX, la crítica ha acordado reunir 9 de estos textos en un corpus que ha clasificado como elegías. El género de la elegía, variante de la poesía laudatoria, se define como un lamento ante la muerte de un ser querido o ante otro hecho desgraciado. Si bien este es uno de los sentidos que ha adquirido en la historia de la poesía inglesa, el corpus anglosajón se inscribe en una línea diferente, que según Conde Silvestre se caracteriza por presentar una meditación en soledad sobre el sufrimiento y la desgracia que afectan al ser humano. Una meditación en la que García Tortosa observa un espíritu de pérdida universal, que se demora en la reflexión sobre la transitoriedad de las cosas mundanas. Encontramos también la referencia a ese carácter universal, tanto en la perspectiva de Kershaw, quien describe los poemas como estudios sobre una situación o emoción aplicados a una persona sin tiempo o espacio definidos, como en la caracterización de Greenfield de estos hablantes como figuras tipo que unifican una perspectiva moral. Ahora bien, más allá de la universalidad de la experiencia representada y del carácter tipificado de estas voces, nos interesa subrayar la importancia que adquiere la subjetividad y la representación del sentimiento, ya que, como dijimos, se trata del aspecto más novedoso de este corpus. Si bien la crítica advirtió el cariz elegíaco que predomina en el final de Beowulf, el poema épico más célebre de la tradición germánica, y si bien esta tradición aún resuena en el corpus que analizaremos, en las elegías anglosajonas el elemento aglutinante más destacado es su tono personal e íntimo. Así, como señala Conde Silvestre, en estos textos se conjuga la experiencia personal individualizada y la expresión de una actitud moral hacia la misma que facilita su generalización. En cuanto a la estructura interna, estas composiciones se fundan en un patrón contrastante de pérdida y consuelo, basado en una experiencia personal específica. Además, el carácter variado de esas experiencias personales y de las reacciones ante ellas se manifiesta en los distintos poemas, tanto en el uso de la persona gramatical como en el empleo de diferentes recursos y tópicos poéticos. En cuanto al primer aspecto, observaremos que aunque en el corpus predomina la primera persona, la aparición de la tercera persona permitirá tomar distancia del sufrimiento y asumir un tono impersonal propio de la meditación filosófica. El poema de Ruin, por ejemplo, presenta una descripción en tercera persona de los restos de una antigua ciudad romana que con frecuencia se ha identificado con Bath, por la mención de los baños termales. Como señala Misiego, la ciudad se convierte en símbolo de lo pasajero de la conducta humana y de la vida en general, y el poeta no moraliza ni habla sentimentalmente, sino que presenta este cuadro de manera objetiva y desinteresada. Sus versos describen con detalle la arquitectura de esa admirable ciudad que ahora se halla derruida, las mansiones, las torres, los portales, así como las costumbres de sus habitantes. Y cito unos versos. Era grande el tumulto de los hombres. En muchas salas se tomaba hidromel y había hombres alegres en abundancia, hasta que el poderoso destino trastornó todo esto. Los anchos muros se desmoronaron, sobrevinieron los días de la pestilencia y la muerte llevó consigo toda la valentía de los hombres. Como podemos observar, la pérdida se expresa a partir de un tono distanciado, pero el fuerte contraste entre las imágenes luminosas ligadas a la vida y a la felicidad y el campo semántico en torno a la oscuridad y la destrucción revelan la magnitud de esta desgracia. Asimismo, la mención del destino adquiere un tono fatalista y remite a la fuerza devastadora que afecta a todo lo humano, conocida por estos pueblos con el nombre de Weird. En cuanto a la elegía The Wanderer, su título ha sido traducido como El hombre errabundo o Elegía del hombre errante, como hace Borges, pero traductores más recientes como Lerati y Conde Silvestre deciden unir las dos acepciones del término wanderer y proponen el exiliado errante. Micaela Misiego nos remite un vocablo de la lengua original que etimológicamente alude a esta condición. La palabra anglosajona erstapa, el que anda, errante, stapa, de un lugar habitado, earth, a otro. En el comienzo del poema encontramos unos pocos versos en tercera persona que presentan el marco narrativo e introducen la voz del sujeto lírico, quien comienza a recordar sus experiencias pasadas. También para este viajero el momento actual es pesaroso, solitario, pero aunque la primera persona dé cuenta de sus sentimientos, insiste en la reticencia en la mostración del dolor, y dice: «No hay nadie ya entre los vivos a quien yo me atreva a decir mis sentimientos. Sé que es de hecho una noble virtud en un hombre el sujetar su pecho, retener su corazón».
Tal como advierte García Tortosa, este desgarro entre la discreción y la comunicación colorea todo el poema, ya que el narrador se niega a sí mismo el derecho a lamentarse y sin embargo la pena se desborda a lo largo de más de 100 versos. Las expresiones metafóricas en torno a la sujeción del sentimiento aluden a una axiología propia de estos grupos guerreros, y este campo semántico se reitera unos versos después, en los que ya se menciona más claramente la situación personal del exilio. O sea, aquellos ansiosos de fama retienen sus pesares en su propio corazón. Así yo también debo encadenar mi sentir, atormentado y triste, alejado de mi hogar, extrañando a mi gente, desde que hace ya años debí partir miserablemente, desolado como el invierno, sobre las olas. Como señala García Tortosa, el Medhol, o Palacio del Noble, epitomiza la privación más dolorosa, en tanto representa el orden, la diversión y la seguridad, mientras que quien es expulsado debe sobrellevar una vida de insolidaridad animalesca. El sujeto lírico expresa un hondo dolor porque extraña el amor del amigo, del señor, pero la forma discursiva que elige es una vez más la generalización de la experiencia. Ya no se refiere a sí mismo como individuo, sino que utiliza perífrasis que remiten a los hombres que comparten estas vivencias, como aquel que tiene pocos confidentes. Y de esta manera introduce una escena en la que el hombre sin amigos sufre tal desazón que cree ver de nuevo a su señor, en una visión grandiosamente desarrollada, en la cual todo lo pasado se convierte en actualidad. Dice: imagina este que abraza y besa a su señor y deposita en su rodilla su cabeza y su mano como hacía antaño, en días pasados, cuando disfrutaba de los beneficios del trono. De ahí que el regreso a su presente penoso, frío, entre olas oscuras y escarcha, sea tanto más desesperante. Por último, haremos una breve mención de dos elegías, Wulf y Edwasser y The Wife's Lament, las cuales se distinguen por estar escritas desde una perspectiva femenina. En ellas aparece un carácter amatorio que establece una distancia aún mayor con la tradición épica. En ambos casos, la reconstrucción de la historia que se narra resulta bastante dificultosa. No obstante, la anécdota resulta secundaria con respecto a la exteriorización de los sentimientos, que despierta la separación del amado y la añoranza de la felicidad compartida. En estas elegías, la primera persona desnuda su dolor, lo expresa en exclamaciones, en interjecciones, en maldiciones. No hay esperanza para estas mujeres, no se avisora ningún tipo de consuelo, y no hallamos tampoco referencias cristianas que prometan trascendencia. Voy a hacer mención solo a uno. Wulf y Edwasser es la composición más enigmática del corpus e incluso ha llegado a considerarse como un texto perteneciente a la colección de adivinanzas. Hoy se considera parte de una narración más extensa, dada la brusquedad del principio y la imprecisión del final. Más allá del carácter críptico de las relaciones entre los diferentes personajes, Wulf, Edwasser y la mujer, nos interesa detenernos en la expresión de la ansiedad y el dolor por la ausencia del amado, que en este caso se manifiesta como llanto. He esperado a mi Wulf con ansias que vagaban hacia la lejanía, cuando el tiempo era lluvioso y yo estaba sentada llorando. La voz femenina utiliza las repeticiones y las exclamaciones para pronunciar su llamado desesperado. Oh Wulf, Wulf mío, mis ansias por verte me han enfermado, tus escasas visitas, el corazón entristecido y no la falta de alimento. Como vemos, el nombre del amante es acompañado por el posesivo y los efectos devastadores de la separación se plasman no solo en un órgano como el corazón, una metáfora altamente cristalizada, sino en un estado de enfermedad cuyas causas son sentimentales y no físicas. Y en conclusión, si bien la puesta en discurso del lamento y el sufrimiento es una característica del género elegíaco, hemos visto que adquiere diferentes matices y se plasma a través de múltiples recursos expresivos en el corpus de estos poemas anglosajones. Asimismo, hemos subrayado la transformación que estas composiciones implican en el desarrollo de la poesía germánica, ya que en ellas predomina la primera persona, y esto representa una innovación con respecto a la tradición épica. Más allá de la cosmovisión compartida, el pasado memorable de los héroes, la importancia de la relación del comitatus, la búsqueda de gloria de los hombres, podemos apreciar la configuración de estas voces que cantan sus desgracias personales desde una perspectiva más distanciada o desde la desesperación, con la intención de reflexionar acerca de la experiencia universal del ser humano y la transitoriedad de su existencia, o simplemente con el deseo de desahogar su corazón. A pesar de la marcada reticencia que predomina en la exposición del dolor individual, aún hoy su lectura nos conmueve y nos invita a reconocer, junto con el exiliado, que ningún hombre se vuelve sabio antes de haber tenido en este mundo su porción de inviernos. Gracias. Muy bien, muchas gracias María, impresionante
coordinado y entrenado en tiempo y forma. Gracias. Muy bueno, gracias. Vuelvo a repetir esto de si alguno quiere hacer preguntas, después las tomo del chat y hacemos un rato también para preguntar entre los expositores. Bueno, vamos a la última conversación de Liliana Noemí Widerski, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos va a hablar del amor a la dona y amor al arte, Guido Guinizelli en Dante Alighieri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero estar tan coordinada como María. Bueno, gracias por presentarme. Guido Guinizelli, nacido en Bolonia aproximadamente entre 1230 y 1240 y muerto en Monselice, Padova, en 1276, es considerado el iniciador del Dolce Stil Novo. Su composición más famosa, Al cor gentil rempaira sempre amore, es la principal canzone dottrinale del stilnovismo, a la que se sumará más tarde otro texto programático central para esta corriente poética. Nos referimos a Donna me prega de Guido Cavalcanti. En el cor gentil, Guinizelli desarrolla dos tópicos fundamentales para el stilnovismo. En primer lugar, el sintagma cor gentil o corazón gentil, presente ya en el primer verso, exalta la nueva aristocracia del espíritu en la que amor se refugia, basada en las capacidades del individuo y no en la herencia. En segundo lugar, la figura de la donna angelo o mujer ángel viene a resolver la tensión entre el impulso amatorio y la religiosidad presente ya en la trovadoresca y en la escuela siciliana, al considerar a la mujer como mensajera del amor divino y fuente de virtud. Guinizelli imagina que en el juicio Dios lo acusará de haber desviado hacia un amor mundano las alabanzas que solo a él le correspondían. El poeta se defiende diciendo: tenía la apariencia de un ángel de tu reino, no me puedes culpar porque la amé. Dante Alighieri, máximo exponente del Dolce Stil, retoma estos postulados. Tanto en el soneto 20 de la Vita Nuova como en el tratado 4 del Convivio, hace referencia a la relación que el poeta boloñés establece entre cor gentil y amor. Por otra parte, en la Divina Comedia, llevará a su máxima expresión el motivo de la donna angelo, asimilación que ya puede advertirse en la Vita Nuova, entre cuyas composiciones destacamos el soneto 24, en el que identifica a Beatrice con el amor mismo, la canzone Donna che avete intelletto d'amore, incluida en el capítulo 19, y el soneto 52, cuya interpretación en prosa constituye el anuncio programático de su obra magna. Pero además, en los cantos del purgatorio dedicados al stilnovismo, Dante califica a Guinizelli como padre y maestro. Intentaremos revisar algunas de estas cuestiones. El amor estaba asociado para los stilnovistas con el cor gentil, sede de la virtud. El concepto de gentilezza de Guinizelli se inserta, según explica Paolo Borsa, en el debate boloñés en torno a la nobilitas, surgido de la necesidad de darle al término una definición jurídica. Cito: a partire della metà del secolo XIII, diversi gruppi sociali tentarono di appropriarsi della qualifica de nobiles, percepita como requisito indispensabile per porsi alla guida del comuni e legittimare il proprio diritto alla primazia. Según Borsa, aunque Guinizelli no niegue la visión tradicional y cortés sobre el linaje, se ubica contracorriente de las tendencias de la época cuando rimarca con forza la necessità, per colui che intende ereditare il titolo di nobile, dell'inclinazione alla virtù, che fa tutt'uno con una naturale predisposizione ad amore e al canto d'amore. Fin de cita. Vincent Moleta, en su pionero estudio Guinizelli en Dante, sugiere que el cor gentil solo alcanza su pureza mediante la curación erudita y lírica de un orden moral fatalmente fracturado, fractura derivada de la degradación de la carne según el cristianismo. De allí también que el componente sensual resulte totalmente extraño a los stilnovistas y que en la visión de la donna se reemplace el eros por la caritas. Por requerimiento de un amigo, Dante se propone definir este sentimiento, según declara en la Vita Nuova. Para ello se apoya en la autoridad de Guinizelli, al que cataloga como sabio, cito:
Amor y alma gentil son la misma cosa, tal como dice el sabio en su poesía. Recordemos que en esta canzone Guinizelli afirma che ne fe amor antic gentil core, ne gentil core antic amor natura. Como destaca Milena Nicolini, existe entre ambos términos, corazón gentil y amor, una reciprocidad simultanea, biunivoca, non c'è un termine maggiore o minore in questa correlazione. Por lo mismo, Robert Edwards advierte que mientras que sus predecesores se centraban en el proceso de ennoblecimiento del alma por el amor, Guinizelli defiende su mutua implicación. Esta será la posición sostenida por Dante en Il Convivio, tratado cuarto en su terza canzone, titulada Le dolci rime de amor che io solia, cuyo tema es la propia conoscenza della verace nobilitade, y en la que reprueba il giudizio falso y vile di quei che voglion che di gentilezza sia principio riquezza. Como vemos, Dante denuncia la falsa asociación entre gentileza y bienes materiales, para añadir en el comentario a la canción que la gentileza es una cualidad individual y no de la gens. Cito, que el divino seme non cade in ischiata, cioè in stirpe, ma cade nel singolare persone, y si come di sotto si proverà, la stirpe non fa il singolare persone nobile, ma la singolare persone fanno nobile la stirpe. Dante también cita la canzone de Guinizelli para explicar que el amor es una potencia que puede volverse acto gracias al corazón gentil. Según Nicolini, los estinovistas consideraban que la poesía era el medio más fiel para transmitir la experiencia amorosa, pues traía al primer plano la interioridad del individuo en un momento en que la conciencia del yo no se daba por descontada, pues las raíces del hombre singular estaban dadas por su pertenencia a un colectivo, genealogía, sector social, gremio, fracción política, confraternidad religiosa u otras. Pasquini y Fabati afirman que el amor rappresenta quasi la seconda persona obbligata di un dialogo perpetuo fra il poeta e lo sdoppiamento di se stesso, che poi si risolve in un autentico monologo, nella drammatica visualizzazione di un'ombrosa vicenda spirituale. Desde esta perspectiva, la habitual personificación del amor respondería a un movimiento introspectivo sostenido en el desdoblamiento del yo. En cuanto al amor al arte, en el canto 26 del Purgatorio, en la terraza de los lujuriosos y sodomitas, Dante se encuentra con Guinizelli, a quien, con palabras similares a las usadas para exaltar a Virgilio en el mundo clásico, celebra como padre y máximo poeta moderno. Quando io odo nomar se stesso il padre, mio e di l'altre miglior che mai, rime d'amor usar dolce leggiadre. Se trata de un encuentro pleno de afecto, pues Guinizelli afirma que ni el leteo podrá borrar las huellas que las palabras de Dante han dejado en su alma, y le pregunta por qué motivo lo quiere tanto. Dante responde que se debe a la dulzura de su expresión amorosa y a la perdurabilidad de su arte. Li dolci deti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri. El canto completa el discurso en torno a esta poética presente en Purgatorio 24, cuando Buonaggiunto Orbiciani advierte la novedad de la íntima expresión del sentimiento amoroso en respuesta a la célebre afirmación de Dante. Y mi sonun que cuando amor me inspira noto, e a quel modo che dita dentro vos significando. Como vemos, la dolcezza adquiere en Dante distintos sentidos, según recopila Lucía Onder en la Enciclopedia Dantesca. Es sensación auditiva agradable, es también la impresión que queda en el ánimo luego del placer y finalmente alude a la ternura filial. Podríamos afirmar que las primeras acepciones se vinculan con el rechazo a los modos artificiosos del toscano Guitone d'Arezzo, mientras que en el tercer sentido remite a la piedad que Dante experimenta hacia los poetas de los que se considera discípulo. Esta mirada le permite establecer una genealogía que Guinizelli completa al señalarle el alma del precursor Arnaud Daniel, cultor del Trovar Clus, de quien dice que fu miglior fabbro del parlar materno. Dante traza así una línea que se inicia con la poesía provenzal y vía Guinizelli llega al estilnovismo, siempre con miras a la recuperación del vulgar ilustre para la literatura.
Esta perspectiva puede relacionarse con los elogios al poeta boloñés en De Vulgaria Eloquentia, donde lo llama Maximus Winizzelli y lo erige como uno de los representantes más conspicuos del arte de la canción amorosa. En el canto 11 del Purgatorio, donde se purifican los soberbios, Dante dialoga con el eximio miniaturista Oderisi da Gubbio, quien declara que en la historia, salvo en períodos de decadencia, los artistas siempre son superados por sus continuadores. Così ha tolto l'una l'altro Guido, la gloria de la lingua è forse in atto, chi l'una l'altro caccerà del nido. En esta sucesión, Guido Winizzelli se ha aventajado por Guido Cavalcanti y, según la profecía de Oderisi, se avecina un poeta mayor que los comentaristas identifican con Dante. El anuncio de la fama, por tratarse de una terraza en la que se cultiva la humildad, aparece velado. Dante reflexiona sobre lo efímero de la gloria poética que no se compara con la dimensión eterna de la vida humana. En la tradición en la que se ubica, la concepción del sentimiento que inaugura Winizzelli es central. Si en el canto 11 se lo considera superado por sus discípulos, en el 26 él mismo señala a sus predecesores. De tal manera, como hemos tratado de desarrollar aquí, el amor asociado a la dolcezza sigue en Dante una triple vía vinculada, con la eufonía de la expresión, con la alabanza a la Donna Angelo y la defensa de la gentileza de la virtud, además de la inscripción en un lenguaje poético en lengua vulgar. Pero mientras que el amor a la donna es causa de elevación espiritual mediante el visus, el amor al arte debe tener presente que la gloria de este mundo es pasajera, y como le indica Virgilio a Dante en la terraza de los soberbios, es necesario bajar los ojos al suelo para ver en qué sitio se ponen los pies. Estos lineamientos esenciales del sentimiento amoroso en Dante encuentran una referencia insoslayable en la figura del proto-stilnovista Guido Winizzelli. Gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muy bueno. Y también bien en tiempo. Bueno, abrimos, si quieren, un espacio para preguntas. Si quieren, no sé, por ahí son un poquito, lo pueden hacer, abrir el micrófono. Sí. Cortamos ahora y ya ingresamos, así empezamos toda la sección de preguntas y no se corta, si no queda cortado, es una pena. Mientras tanto, una pregunta del amigo Julián para Alberto. Dice, algo dijiste sobre el tema, pero ¿tenés alguna hipótesis acerca de qué miedo es un sentimiento omnipresente en el Gentis and Glorious de Vera? Iba a hablar y no tenía el micro. Si me podés repetir la pregunta porque se entrecortó. Dice que algo dijiste del tema, pero si tenés alguna hipótesis acerca del miedo, de que el miedo es un sentimiento omnipresente en el texto de Gentis and Glorious. Sí, no es que sea omnipresente, sino que está presente desde dos perspectivas. Uno como recurso literario, que es el que a mí no me interesa, pero es importante para analizarlo, y el otro es el que refleja ese miedo de las cartas. Las cartas que se hallan dentro de la historia eclesiástica, ahí sí se hablan de un miedo expreso tanto de la persona de quien escribe como del propio Beda al remarcar ese miedo ante las situaciones. Digo, las cartas de Gregorio Magno, la carta de Agustín de Canterbury, digo, las cartas de algunos reyes e incluso el miedo propio de una acción en las decisiones. Un ejemplo de esto, en el 664 se lleva adelante un sínodo, que es el sínodo de Whitby, y que es una lucha entre la tradición de Roma y la tradición celta, de dos cristianismos diferentes. Y el de la tradición celta, ante la asamblea, habla con temor y dice, bueno, no iré en contra de aquel de quien guarda las llaves del cielo, es decir,
en contra del propio Pedro, a esto de tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, te daré la llave y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Bueno, ese es un temor expreso de un monarca ante una decisión. Entonces Beda lo remarca, y no es algo que lo remarca Beda, sino que además una geografía que es la Vita Wilfriti también remarca la misma expresión. No iré en contra de aquel que guarde las llaves del cielo, por temor. Ese es un ejemplo claro. Pero es muy difícil hallar este tipo de situaciones o de emociones, habida cuenta de que el miedo no es tangible. Entonces es muy difícil, digamos, resulta complejo hallarlo en un texto y plasmarlo con palabras, porque en realidad ese miedo solamente se siente, o las emociones se sienten en realidad. Entonces, bueno, esa es la complejidad del análisis. Bien, gracias. No, Yo no sé si hay una pregunta, yo tenía una para Liliana, pero no sé si... ¿Sí? ¿Cómo andas, Liliana? Me pareció muy buena la exposición. Te quería preguntar, más que nada, cuando hablaste de la gentileza y de la nobleza, ¿no? Si hay en Guido, pues yo, bueno, creo que el año pasado te había comentado, yo estudio también el texto este del capellán, Andrés de Capellán, y ahí está muy presente la idea de que las buenas costumbres, digamos, hacen la nobleza, ¿no? Esa idea, por lo menos en los primeros tratados, está muy presente. Sin embargo, la gentileza como valor no está desarrollada, ¿no? Es más bien la cortesía, digamos, las buenas acciones, eso es lo que está. Entonces, te quería preguntar, en Guido, ¿cómo aparece la relación entre gentileza y la adquisición de la nobleza, que si mal no te entendí, no tendría que ver con el linaje, ¿no? Con la cuna. Claro, sí, no, entendiste perfecto. Claro, en Andrés Chapelain está, digamos, todavía el paradigma cortés basado en el feudalismo, ¿no? Algo que quizá no marque acá, porque bueno, no había tanto tiempo, pero lo podemos charlar ahora, es que justamente el Dolce Stil surge en las ciudades italianas, en la aristocracia burguesa, digamos, en la alta burguesía. Entonces es una forma también de legitimarse, modificar esa idea del linaje de sangre, la nobleza de sangre, por una nobleza de la virtud. O sea, Winnizelli no es que deja de lado el tema de la cuna, pero para ser noble, lo importante es ser virtuoso. Incluso en otra parte de la composición dice que el corazón noble es como el sol que puede, digamos, iluminar o calentar el barro, y el barro puede ser el noble que no es virtuoso. El sol no pierde su luz, su belleza, más allá del barro, digamos, del aristócrata que no tiene virtud. Es decir, que Winnizelli, por ejemplo, es un jurista. O sea, ellos forman parte de digamos, un grupo, una élite urbana y burguesa, por contraposición a la élite feudal, y entonces este pasaje de ideologema, de paradigma, de la cortesía a la gentileza, tiene que ver con esa legitimación de una nueva clase que está, digamos, surgiendo y discutiendo la primacía. Por eso Pablo Borsa habla de todo el debate que había, porque según quien fuera noble, también eso tenía que ver no solo con una cuestión poética, sino con los espacios que se ocupaban en el gobierno de la ciudad, ¿no? Así que ese sería el pasaje, ¿no? O sea, ellos toman, por supuesto, hay como un pasaje, digamos, de la trovadoresca, por eso Dante hace una genealogía que empieza en Arnaud Daniel, ¿no? Van de la trovadoresca, pero tamizada por esa mentalidad burguesa, ¿no? No sé si queda así. Si contesté a tu pregunta, digamos. Sí, está bien, está claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Su, dale. Y después vamos con Gerardo. Gerardo. Activa el micrófono, Gerardo. Vos sos nuestro invitado. Dale. No, la dejo a Susana, No, que nosotros somos los últimos.
No se peleen. Simplemente dos comentarios. Uno, por ahí también Alberto puede acompañar, porque lo estuvimos justamente escuchando en esta jornada que estuvimos participando ayer y hoy, porque ayer hubo algunas discusiones en torno a estas cuestiones de la literatura medieval y en torno al tema del feudalismo y cómo cambiar de paradigma. Y esta gente de México, la que participaba, hacía que estaba renovando estos estudios, pero yo no llegué a preguntar, y les pregunto a ver si ustedes saben de qué estaban hablando, porque habían empezado a aplicar categorías de la historia conceptual. O sea, cuando le preguntaban cuál era su aporte, yo decía que el proyecto era novedoso, porque precisamente para ver cómo se pasaba, por ejemplo, vos hablaste de feudalismo a burguesía, por ejemplo, estaban aplicando conceptos desarrollados por la historia conceptual. Eso simplemente lo hago como comentario, no quiero decir nada. Y con respecto a María, que vi que ahí estabas, te escuché en la mitad, pero había leído el resumen, vi que estás trabajando con cuestiones de mujeres del siglo X y estas cosas. Acabo de ser jurado de una tesis de doctorado en la Universidad Nacional del Sur de una profesora de Uruguay que trabaja cómo se reconstruye el dominio anglo-normando, digamos, ideológicamente, a partir de la reconstrucción de la reina Emma. Y si bien no es posible elegir porque es mucho más extenso, me acordé de estas cuestiones, ¿no? Como en este contexto que uno parecería tan lejano, como las mujeres tienen su importancia y a veces hay que saberla leer. Así que nada, eran simplemente dos comentarios. Bueno, no sé si quieren contestar. Sí, yo... Dale. En cuanto a esto que decía Gerardo de estas figuras femeninas, bueno, también es muy importante porque en la épica, si bien están las reinas, Walto, por ejemplo, en Beowulf, que reparte los regalos, pero siempre cumpliendo como esa función secundaria al lado del rey, ¿no? O sea, no tiene voz en la épica. Y en estas elegías encontramos estas voces que se han leído como voces femeninas. Y sin embargo, algunos críticos, por ejemplo, el lamento de la mujer, digamos, empiezan a cuestionarse si no sería en realidad también un poema que estaba dedicado a un señor, porque los títulos los agregan, digamos, los críticos del siglo XIX. Pero también, digamos, aparecen como las formas femeninas. O sea, que también es como una forma de forzar el texto. Pero bueno, me pareció interesante esto, ¿no? Como siempre fue leído, como es un poema tan desconsolado y parece, digamos, fue más asociado a un amor entre una mujer, digamos, dirigiéndose a un hombre, que a ese vínculo feudal que a veces se expresa también, ¿no? Con palabras similares. ¿Es muy extenso? No, son textos breves, en general, las elegías son breves. Sí. Y el de Woolf y Edwasser, que yo mencionaba, es más breve todavía porque es como un fragmento que quedó solamente. Por eso no se entiende bien ni siquiera cómo viene la historia, quiénes son, si es el amante, si es el marido, por qué las mujeres están en esa situación desesperada en la que están. Las otras elegías están más completas, excepto la ruina, que se quemó. Entonces hay una parte del poema que no lo tenemos porque está quemado el manuscrito. No sé, Su, si vos querés hacer una pregunta, hay de Julián en el chat. Sí, por eso, pero me parece que Lili tenía que responderle algo a Gerardo, ¿o no? No sé. Sí, con lo que decías de la historia conceptual, si bien no soy especialista en eso, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, todo el tema del amor cortés está visto por Rosa Rodríguez Magda a partir justamente de la genealogía del concepto de mujer, al modo Foucaultiano de hacer una genealogía del concepto de hombre. Entonces, justamente, ella, a partir de esa genealogía, va hilvanando ese particular momento del siglo XII, donde surge la mujer como sujeto del discurso, aunque sea a través de otro.
porque toma, por ejemplo, el tema de Leonor de Aquitania y Marie de Champagne, que inspiran temas a los trovadores, entonces es como una forma mediada de intervenir, ¿no? Así que esa sería un poco, sí, nuevos criterios, digamos, que están surgiendo, y en cuanto a estas palabras, por ejemplo, cortesía o gentileza, realmente sí, digamos, son conceptos que se pueden como ir siguiendo, analizando, porque concentran situaciones históricas, digamos, y a partir de allí hay análisis de cómo se ha proyectado esa idea o qué incidencia ha tenido, ¿no? Así que sí, es muy interesante esa perspectiva para nosotros. Y después sí veo en el chat una pregunta, pero no sé si la contesto o si la leo, ¿no? Porque acá Julián, ¿no? Pregunta si el estignovismo explota el amor heterosexual no correspondido, entendiendo que el varón se encuentra en un estado de perpetua conquista y en un estado de ánimo muy particular que es propicio para la poesía. Y comentaste que en el estignovismo el eros es reemplazado por la caritas, si no escuché mal. Pregunto, ¿la caritas puede cumplir la función del eros no correspondido y cómo? Sí, en realidad es un amor, sí, heterosexual, a diferencia quizá de lo que ocurre con el amor cortés, donde, como decía María, también está en duda si lo que va dirigido a la dama en realidad se dirige al señor, ¿no? ¿Cuáles son máscaras, digamos, femeninas o masculinas? En el caso del estignovismo sí, está siempre esta relación del enamorado y la donna, la mujer, y es no correspondido en el sentido de que ella es tan distante y admirable, ella es un camino a la virtud. Es una mujer ángel, es como Beatrice, es una mujer simbólica, ¿no? A diferencia de los trovadores que sí querían, digamos, acceder a un contacto carnal, ¿no? Y lo anhelaban, el enamorado en el estilnovismo lo que busca es contemplar a la dama. O sea, llegan solo al primer grado del amor cortés, que sería el visus o el visus, porque solo la miran y al mirarla se purifican interiormente. Entonces, el impulso erótico en realidad se desplaza hacia un amor de caritas o un amor de ágape, ¿no? Un amor que se basa en una entrega fuera de sí, no tiene que ver con un, digamos, recibir o realizar un amor pasional, sino tiene que ver con mirar a la dama, ¿no? Y a partir de ella es superior justamente porque es virtuosa. O sea, el corazón gentil es aquel donde anida la virtud, y es la dama la que hace que en ese corazón donde el amor está en potencia, se pase al acto. Por eso también se trabaja, se hace una relectura de Aristóteles, ¿no? Digamos que a partir del amor, ¿no? La dama es la que lo genera, lo ilumina, y el corazón se va purificando. Esa idea de purificación es un proceso, pero en Guinizelli, luego lo toma Dante, amor y corazón gentil son uno. O sea, no es posible que exista el amor verdadero si el corazón no es virtuoso y gentil, ¿no? Así que sí, digamos, no es en realidad una conquista, sino un estado de adoración, ¿no? La conquista tiene que ver más con la metáfora, digamos, guerrera, también vinculada, digamos, a lo feudal. Acá es un estado de contemplación y adoración, ¿no? No sé, Julián, si te respondí con sí, eso, sí. ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Había una pregunta más para María, de Julián. Decía, la elegía anglosajona tiene un antecedente, si tiene un antecedente en la literatura latina, y en ese caso hay una tradición de elegía amorosa paralela a la que expone los males del género humano. Bueno, sí, digamos, la elegía es un género que tiene tradición griega, tradición latina. Lo que no sabemos exactamente es, digamos, porque estos textos, las elegías anglosajonas, son composiciones anónimas. Y, digamos, no hay certeza de que los autores hayan conocido la tradición clásica. Entonces, digamos, como que en realidad la pérdida o el lamento
sería como un tema que es propio de la poesía lírica, ¿no? Como que está en el surgimiento de la poesía. ¿Sobre qué se puede cantar? Bueno, sobre la pérdida, ¿no? Sobre la tristeza, sobre el lamento. Por eso también, por ejemplo, Ilse Brugger en su estudio, uno de los ejemplos que pone es la primera estrofa del Martín Fierro, ¿no? O sea, como que esa cuestión de cantar acerca de las penas está en todas las culturas. Así que digamos que sí existe esa tradición, pero que no necesariamente las elegías anglosajonas están en esa línea. Si bien podrían haber conocido autores latinos, dependiendo de quiénes hayan sido los autores de estas composiciones, ¿no? Pero, perdón, ¿puedo decir algo? Digo, para no tener que escribirlo. Sí, bueno, gracias por la respuesta. Sí, en realidad yo me refería a la latina, no a la griega, porque me imaginé que en el mundo anglosajón de esa época era más accesible la latina. Entonces dije, si hay una relación directa, tiene que ver con la latina. Pero bueno, que en la latina, obviamente, y la griega, hoy se usaba sobre todo para escribir epitafio, la elegía y demás, ¿no? Tiene un ritmo determinado, un metro de 6 pies combinado con uno de 5, no sé si podés decirme si hay un metro determinado en la elegía anglosajona. En realidad, los metros, digamos, anglosajones tienen que ver con otra forma, ¿no? Que es el... ¡Ay! Se me fue la palabra. Lili, ayuda. ¡Ay! Que tiene que ver con los acentos y con la coincidencia de los sonidos, ¿no? Con la rima. La literación. No, con la literación. La literación, sí. Claro. Ya en Beowulf aparecen, ¿no? estos versos extensos divididos en 12 hemistiquios, y el verso germánico tiene que ver con la literación. O sea que no tienen, digamos, no respetan formalmente el modelo clásico, ¿no? En todo caso sería temáticamente la cuestión del lamento, pero por eso yo decía al inicio que también, digamos, esa cuestión como más cercana a la tradición clásica aparece en el Renacimiento inglés, pero estas composiciones se plantean ya más como una meditación filosófica acerca de la vida, este corpus de textos que encontramos en ese manuscrito, ¿no? En el Exeter Book, y que son llamadas así, elegías anglosajonas. Porque está relacionado con las migraciones, ¿no, María? También con la pérdida por la migración, ¿no? De guerras internas, de migraciones. Por eso aparece tanto la cuestión del exilio y de una vida que es tan inestable, ¿no? Y por eso el tema de la pérdida, también en una sociedad que seguía basada en esa relación de comitatus. Entonces perder al Señor era como quedar abandonado en el mundo, ¿no? Por eso esa fragilidad y esas reflexiones acerca de lo perecedero y de la soledad y la melancolía, ¿no? Bueno, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ambos. Su. Sí, bueno, lo que yo le iba a preguntar a Liliana fue lo mismo que preguntó Julián, así que ya está respondido, muchas gracias. Y después le quería preguntar a María algo que tal vez no tiene demasiado que ver con la exposición, pero que sí a mí me generó una curiosidad. Si cuando ella estaba comentando ese paso en la elegía de tercera a primera persona, si podrías profundizar un poco más en eso, y si el mismo paso de tercera a primera persona, o sea, tendría la misma significación si se diera en el relato biográfico, o si hay una diferencia entre la elegía y un relato biográfico. Bien, bueno, lo primero que hay que decir, yo estaba hablando de la elegía de Wanderer, ¿no? El exiliado, que es una de las más extensas y que formalmente es bastante compleja, porque empieza, digamos, con ese marco narrativo que ya mencionaba, ¿no? Que presenta al personaje. O sea que ya ahí tenemos como una voz lírica y una segunda voz, que es esa voz en primera persona del exiliado, que comienza a contar su historia. O sea, tenemos la vivencia personal. Pero al mismo tiempo, como el exiliado, ¿no? Nos habla de esa necesidad de sujetar el corazón,
Entonces va a utilizar la tercera persona para hablar de esa vivencia del exilio, por ejemplo. E incluso, digamos, hay otro pasaje que es muy interesante, pero no llegaba yo por una cuestión de tiempo a mencionarlo, en la que aparece también la cuestión de la ruina, que aparece en varias de las elegías anglosajonas, ¿no? Está la ruina, de la que hablé al comienzo, pero en este poema, por ejemplo, dice, y si un hombre viera una ruina, meditaría diciendo, o sea que hay una, digamos, como un nivel más dentro de esas voces líricas, ¿no? Dentro de, primero el marco, después la voz del exiliado, y el exiliado inventa un personaje, otro personaje que habla en primera persona, viendo unas ruinas. Y ahí aparece también un tópico que sí es clásico, que es el de Lübisunt, ¿no? En dónde están los caballos, dónde están los salones, dónde están los señores, ¿no? Como esa añoranza de la época de los grandes héroes de la que hablaba la épica. O sea que aparece la cuestión, digamos, autobiográfica, lo mismo en el poema El Navegante, ¿no? En El Navegante también aparece, y también se genera todo un debate, si es un solo navegante, si son dos que están, digamos, debatiendo entre ellos sobre si hacerse al mar, ¿no? y buscar la aventura. Y después aparece todo un fragmento muy extenso que habla sobre los peligros del mar, y que el mar representa la muerte, ¿no? Y el frío y la soledad. Entonces, bueno, hay todo un debate sobre cuántas voces hay, pero sí aparece, digamos, esa cuestión de la primera persona. Por eso también Borges lo que nos dice es que son poemas y aparece la naturaleza, ¿no? Toda esa presencia marítima tan importante, que después va a seguir en la literatura inglesa, y Borges dice que de alguna forma tienen rasgos que nos anticipan el romanticismo, porque la naturaleza acompaña, digamos, a esa primera persona, ¿no? Como un rasgo moderno en estas primeras composiciones inglesas. Gracias, María. Y una pregunta a Alberto, que por ahí yo me perdí al escucharte en algún punto, pero cuando vos hablabas de esas formas del miedo, de percibir el miedo, y hablaste de la suerte, y hablaste, yo te escuché por ahí, ya te digo, se me fue algo, solo del desconocimiento, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si cuando se habla de la suerte, tiene que ver, está relacionado solo con el desconocimiento o tiene en veda algún resabio de fortuna, de epicureísmo, perdón, de estoicismo. No de epicureísmo, de estoicismo, me confundí, perdón. No hay problema. Iba a responder con el micrófono apagado. No, bueno, tiene que ver con la suerte en el sentido de simplemente lo desconocido, lo que toca en suerte, lo que sucede, situaciones en las cuales no se preveía o no se previó, porque, digamos, yo no, digamos, la cita de, por ejemplo, cuando hablo de suerte hablo en este ejemplo. En un momento ellos son expulsados de la ciudad, los britanos son expulsados de la ciudad, y por lo cual se van adentrando cada vez más en una suerte de oscuridad de bosques, y el temor que los inunda es precisamente, bueno, ¿qué va a ser de ellos en ese espacio? En ese caso sería un temor al espacio, podría ser perfectamente también, porque es un espacio desconocido para ellos. Pero en este caso es a la suerte de su propia vida, ellos se alejan de su propio centro de comunidad, sí, y pasan a otro lugar que es desconocido. O sea, aquí la cuestión del destino no juega para nada. No, podría hallarse, yo estoy tratando de ver si en mi memoria hallo algún ejemplo del temor de destino, pero a lo sumo hallaría el temor, encuentro que en una carta a Gregorio le escribe de tener temor del bozo.
en cuanto a fortuna. Si uno teme al gozo, entonces, bueno, ahí hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque si uno, digamos, se congracia, no sé si está bien conjugado, si no lo invento, con ese gozo... Congratula. Se congratula con ese gozo, en realidad estaría entrando en una especie de falta cristiana. Entonces, bueno, hay que temer al gozo. Bueno, no hay que llegar ahí. Entonces, la fortuna, una fortuna cristiana, una pulcra cristianas, un pulcro timor, un pulcro temor, ¿no? Entonces, es decir, en ese caso, pero fortuna en el sentido que vos planteás, no, quizás yo te lo podría responder que es mucho más posible encontrarlo en las hagiografías. Claro, sí, claro. Donde ahí vos tenés otro tipo de discurso narrativo, en donde el misterio, lo misterioso y el milagro está a la orden del día. Por lo cual, esos términos sí están asociados con esto que vos decís de fortuna. En este caso es una narración, si te diría, política. Pero en las hagiografías, por ejemplo, sí. Ahí podrían ser las dos formas y desde la perspectiva que vos lo decís, perfectamente podrían caber. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Por ahí pueden activar el micrófono y preguntar directamente. Sí. Yo tengo una pregunta para María. Dale, adelante. Una pregunta en realidad. Porque por ahí es del desconocimiento, pero vos mencionaste el libro de Exeter, o la colección del libro de Exeter, y está el otro que es Vercelli, por lo cual son los dos libros de las grandes composiciones de obras anglosajonas. Por lo cual sería interesante, no sé si tenés algún dato al respecto, de por qué se compila en ese libro y no el de Vercelli. Estoy pensando simplemente por ese tipo de razón. Y por otro, si bien vos decís que si bien las elegías son del siglo X, esa redacción reflejan un contexto, reflejan al propio contexto de escritura, o solamente es una manifestación literaria. Quiero decir, podrías encontrar dentro de esas obras algunas referencias al contexto histórico, no específicos, pero digo de la sociedad en sí misma. Sí, bueno, el manuscrito de Exeter es como un misterio porque, ya te digo, tiene textos tan diversos que se supone que lo fueron compilando y copiando así en forma bastante desordenada, ¿no? Por eso esa mezcla de textos religiosos, las elegías, y de hecho se duda, digamos, el manuscrito es del siglo X, pero la fecha de composición de las elegías es, digamos, dudosa, ¿no? Entonces, sí, digamos, las ubican más cerca del siglo VIII, del siglo IX, ¿no? Y que están en este manuscrito que es posterior. Entonces, sí se remitirían como a ese periodo de guerras internas, ¿no? Y lo que dice la crítica es que lo que reflejan las elegías es como un dolor que es muy presente. Y por eso, digamos, las ubican en esa situación histórica, más allá de que no hay referencias geográficas precisas, no hay demasiados nombres, excepto en Deor, que es también un poema bastante extenso, en los que sí se mencionan personajes históricos, ¿no? Que hay como más una línea temporal concreta. En este caso, como no, digamos, en las elegías que yo tomé, no hay nombres, ni siquiera en el de las ruinas nos dice a qué ciudad se está refiriendo. Pero sí, digamos, se ponen en ese contexto de esas guerras internas y de ese periodo de migraciones, y por eso, ¿no?, ese dolor es tan presente, ¿no? No están recordando una situación lejana. Lo que quedó lejano es ese pasado de gloria, el esplendor y las grandes hazañas de los héroes. Pero el presente es eso, ¿no? Es inestabilidad, dolor y exilios, varios exilios, ¿no? Qué bueno es. Gracias.
Bueno, no sé si hay más, quiere... Nos queda un ratito más, ¿no? Pues hasta 1:30. Hola. Julio. ¿Cómo andas, Julio? ¿Cómo están? Quería hacer una consulta, si por ahí tal vez ya se planteó porque me conecté un poco a destiempo. Sobre el tema de la elegía, si tiene algún tipo de vinculación con las endechas hebreas. Como bien saben, a veces la conexión que hago con lo hebreo posterior, porque muchas de estas cosas me hace acordar del libro que se escribió en el exilio de las Lamentaciones, ¿sí? Creo que era el profeta Jeremías, que escribe una lamentación a modo de endecha, con el tipo de elegía, donde se duele, donde dice que no puede cantar, creo que también toma por ese lado también, por ejemplo, la ópera Nabucco y eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, si por ahí tiene algún tipo de vinculación. Que yo haya leído, digamos, en la crítica acerca de las elegías anglosajonas, no encontré, digamos, una referencia a esa tradición. O sea, tampoco hay demasiado, como hoy decía, acerca de la tradición clásica, no sabemos demasiado de la formación de estos poetas, no sabemos quiénes fueron estos poetas, ¿no? Entonces tampoco podemos reconocer, digamos, sus fuentes, por lo menos con precisión, ¿no? Y son como bastante personales y bastante, digamos, como más cercanas a la tradición germánica de la épica que a otros textos, me parece. Pero bueno, se podría ver, ¿no? O investigar. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, más que una pregunta, es un comentario para, digamos, aportar a lo que dijo María respecto de la pregunta de Julio, que en realidad todo lo que tenga que ver con la tradición hebraica en el mundo anglosajón es absolutamente difícil e incomprobable. Porque la mayoría de estos escritores solamente conocen el latín, y el latín es un latín pésimo. El griego, Agata, si lo conocen, pero no es el latín pulcro de Isidoro de Sevilla. Es un latín tosco, duro, que es la única... Y si conocen algo de la tradición griega, es por una compilación. Hace unos años se hizo en Inglaterra, un profesor hizo una tesis doctoral sobre los pasos de la tradición hebraica o judía en el mundo anglosajón, y ha encontrado fragmentos escasísimos, pero son muy, muy posteriores. Ya diría yo, entrando en el siglo XI, justo al momento en que cambia la dinastía a la normanda. Pero eso te puede dar una visión de ese tipo de comprensión y tradición. Hasta después, hasta casi 100 años antes de la llegada de, un poco menos, 80 años de la llegada de Guillermo, hay muy pocos datos. Es con Guillermo que empiezan a aparecer los hebreos y comienzan a tener una tradición propia. Sí, así que, pero es más para complementar lo que dijo correctamente María y demás. Perdón, ¿no? Nos queda un minuto, no sé si, pero 10 hasta las 1:30. No sé si quieren volver a entrar, por si quedó algo para comentar. Sí. Como hay plazo hasta el 10 para uno mandar pues más de 10, 15 páginas, ¿no? Sí. A partir de lo que leyó en la... ¿Sí? Exacto. Sí, a partir de mañana y con las preguntas que se han respondido y demás, se puede, o lo que se ha escuchado con otras presentaciones, con otras comunicaciones, se puede enriquecer el texto propio. Entonces, por eso
lo hicimos así, de presentar primero solamente este resumen, que por eso pedíamos entre 500 y 700 palabras, para que cada asistente tuviera una noción un poco más amplia de lo que se iba a tratar. Y a partir de las preguntas, comentarios, e insisto, ¿no? Lo que pudimos compartir con otras comunicaciones, enriquecer el propio trabajo. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Beatriz, por favor. ¿Estas palabras son con o sin notas? ¿Cómo? O sea, las 7.000... No, ay, perdón, no, que tengo alejado. Las 7.500 palabras, ¿son con o sin notas? No, las 7.500 palabras serían sin las notas al pie de página. Por eso, para que quede como libro. Sí, 7.500 como máximo, que son unas 15 páginas. Sí, pero me entró la duda esa. Sí. Bien. Bueno. Sí, porque ya te digo, la idea es, o sea, hemos leído todos los resúmenes, obviamente, y la idea es esta, que quede un libro y no solo acta, que tenga el valor del libro y además, bueno, tenemos como siempre en el intercongreso, en todas las reuniones, una comisión académica relevante para alcanzar ese nivel, ¿no? Sí. Y además también por las propuestas. Si bien son propuestas diversas y algunas nos costó ubicarlas en el programa porque eso fue algo real, pero más allá de eso, lo interesante es que todas trabajaron la cuestión de las emociones. Entonces, el libro va a ser sobre las emociones. Tenemos que ver ahora cómo lo organizamos, pero me parece que va a ser eso, ¿no? Capítulos sobre las emociones. Bien, si alguien tiene alguna idea mejor, es bienvenida, ¿eh? No, Julián iba a hacer una intervención. Sí, perdón, iba a decir una cosa breve, pero ya medio que pasó, pero tengo que rebobinar. Dale. No, era sobre el tema creo que lo había preguntado Julio Pintos, no sé si está ahora, sobre la tradición hebrea, y en realidad me parecía que la cosa iba por otro lado, porque la respuesta de Alberto era, claro, la comunidad judía entraron con Guillermo el Conquistador, que si mal no me acuerdo es el 1066, y fueron expulsados los judíos de Inglaterra, es el primer lugar donde los expulsan, sistemáticamente en 1290 y hasta que Cromwell en 1650 y pico no los vuelve a dejar vivir en Inglaterra, no vuelven. Entonces, la tradición hebrea ahí sería, en términos más generales, la tradición bíblica. Pero quiero decir, sí, el poema de Jeremías, de las Lamentaciones, habla del exilio de la misma forma que el Cantar de los Cantares habla del amor. Entonces, alguna relación va a haber. Quizá quien quería escribir de amor o del exilio iba a tener esos textos como fuente, pero es, digamos, no hebrea, sino ya podríamos decirlo cristiana, en tanto traducida. Es hebreo, pero un hebreo cristianizado. O sea, a eso me quería referir nada más. Bien, bueno, gracias, Julián. Perdón, y yo quería aclarar, porque había puesto en el chat que había una edición de Alianza del 2017 que tiene Beowulf y los poemas, y esos poemas anglosajones son varias de las elegías. Además de adivinanzas, conjuros y otros textos, tiene varias elegías, así que bueno, están ahí los textos disponibles. Perdón, ¿podrás mostrar otra vez la tapa? Perdón. No, espera, que no se ve. No se veía, se había ido a tu pantalla. Si no, María, lo podés mandar por el mail. También. Ahí. Sí. Si está el mail de las jornadas y del coloquio. Sí, mando la referencia bibliográfica completa, que es más fácil. Sí.
Bueno, ya si les parece cerramos. Les agradecemos a todos por haber participado, a las 3 exposiciones y bueno, a todos los que preguntaron. Ahora nos tomamos un descanso, 15 minutos, 18:45. Hay otras 3 conferencias. Bueno, tienen en el programa los títulos y los nombres. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.